Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí. Tenemos problemas con la energía eléctrica y parece ser que queda a la mano con lo que hemos visto, ¿verdad? Sin luz no podemos ver. Sin luz no podemos hacer muchas cosas, hermanos. Y ahora, pues que no tenemos energía eléctrica, no tenemos micrófono, no tenemos el piano, ¿verdad? Pero como hay la luz de Cristo en nuestros corazones, sí podemos cantar y podemos participar en esta mañana de escuela dominical. Muy bien, hermanos, la escuela dominical de hoy es la número 4 en lo que venimos trabajando, que es el Evangelio de Juan. Hoy nos toca ver un relato, hermanos, que conocemos como el relato de la purificación del templo. Sé que leímos a Nicodemo, ese nos tocará la próxima semana, y creo que lo que pasó aquí es que, como prediqué el domingo pasado en la tarde sobre la purificación del templo, pues tal vez por eso el hermano Luis pensó que ya no lo veríamos hoy, pero hay algunas cuestiones, hermanos, que hacen diferente a una clase de escuela dominical y a un sermón. La primera cosa que lo hace diferente, hermanos, es que en el sermón, cuando lo estamos preparando, o cuando yo lo estoy preparando, busco la verdad central de ese sermón, de ese domingo. ¿Qué quiere decirnos Dios en esos versículos? Y por lo regular, en un sermón, pues selecciono 4 o 5 versículos, hermanos. Y en una clase de escuela dominical, para empezar, hay oportunidad, hay tiempo para participar. Todos los que quieran alzar su mano lo pueden hacer. Y también casi vamos verso por verso, o por lo menos vamos a tomar todos los versos del relato. Así que esa es la diferencia entre el sermón y la clase de escuela dominical. En este relato, hermanos, vamos a tener a lo que el autor de el libro de Juan, nosotros hemos clasificado a esto como la vida pública de Jesús, ¿sí? Vamos a ver a partir de este relato la aparición pública del Señor Jesús. Y en este relato, hermanos, lo que el Señor Jesús está haciendo es llegar al templo de los judíos y sacar de ahí a los que están vendiendo, ¿sí? Así que en esta mañana vamos a ver que hay 2 templos. Con Jesús ahora hay 2 templos. El templo de Jerusalén, y vamos a descubrir cuál es el nuevo templo del cual el evangelista Juan nos quiere hablar. Muy bien, hermanos, si recuerdan el relato del cual vamos a hablar hoy, Jesús dice que llega al templo, ¿sí? Y en el templo se encuentra con que hay animales de todo tipo, reses, palomas, y hay personas que se dedican a intercambiar monedas. De esto tuvimos una pequeña lección el domingo pasado, ¿sí? Las personas que venían de fuera, que eran de la religión judía, pero que no vivían en Jerusalén, traían sus propias monedas. Vamos a pensar que los de Berriozábal tenían su moneda, los de Coita, los de Tuxtla, pero cuando veníamos aquí a la iglesia a dejar la ofrenda, la iglesia decía, no, hermanos, tiene que ser solamente la moneda de la iglesia. Y entonces la iglesia aquí, pues, tenía su propio centro de cambio, ¿no? Más o menos así el templo de Jerusalén. Solo que, según algunos relatos que no están en la Biblia, sino están en los libros de historia, estos intercambios, hermanos, de monedas eran intercambios bastante ventajosos. Porque el que cambiaba las monedas decía, pero te tengo que cobrar mi comisión. Te cambio la moneda, pero te cobro la comisión. No sé si saben ustedes, hermanos, cuánto cuesta ahorita el peso argentino.
pero un peso mexicano equivale a 50 pesos argentinos. Pero un dólar norteamericano equivale como a 17 pesos mexicanos. Así que no hay equilibrio entre las monedas del mundo. Tampoco había equilibrio en ese entonces, y las ofrendas que se daban solo se podían ser las ofrendas del templo. Tanto los animales, hermanos, como las ofrendas eran necesarios para el culto, necesarias. Los animales eran necesarios para los sacrificios y las monedas eran necesarias para la ofrenda del templo. La ofrenda del templo, hermanos, servía para lo mismo que sirve hoy en día la ofrenda, para el mantenimiento del santuario y para darle salario a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, así se mantenía el templo de Jerusalén. Era necesario estos dos. Pero, ¿por qué se enoja Jesús, hermanos? ¿Por qué se enoja Jesús? Tenemos dos frases que dice el Señor Jesús. Abran su Biblia ahí en el libro de Juan, hermanos. Dos frases. Dice el Señor Jesús: le dijo a los que vendían. Ahí está. Llegó la luz. Según los otros evangelios, hermanos, la frase que el Señor Jesús hace respecto a lo que están haciendo los que venden en el templo es: esta casa es casa de oración. Y después, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Sí? Jesús le dice a los que están en las mesas: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Así dice la versión Reina Valera. La versión Nueva Traducción para las Américas dice: a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Aquí, hermanos, en el Evangelio de Juan no vamos a ver la parte que diga casa de oración, solamente dice que es casa de su Padre. Pero lo que sí vemos que se repite, hermanos, es la palabra casa de mercado o casa de comercio. Entonces, Jesús, hermanos, la primera pregunta para los que están aquí hoy sería: ¿está el Señor Jesús interesado en destruir los cultos? Porque alguien podría decir, hermano, con esto que hace Jesús, ya no hay que ir al culto. Mejor hay que ser bueno con los demás. Pero lo que está haciendo el Señor Jesús, hermanos, aquí no es para nada una señal de que a Él no le gusta el culto. Ni tampoco dijo el Señor Jesús: hermanos, esta no es forma de adorar a Dios, les voy a enseñar cómo se adora a Dios. No. La denuncia del Señor Jesús es: están haciendo de la casa de mi Padre una casa de comercio, una casa de mercado, dice aquí, una plaza de mercado. ¿Qué estaría mal aquí, hermanos, en esta enseñanza? Porque nosotros como iglesia tenemos que tener los oídos abiertos, hermanos, para saber qué es lo que está mal con la práctica de los judíos. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal, considero, hermano, es de que pues hacían el negocio, ¿no?
Yo considero que si ellos cambiaran la moneda, si hicieran el cambio sin ganancias, Sí. yo considero que no hubiera mucho problema. Pues sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que una persona que venía de una ciudad lejana dejaba su ofrenda así con la moneda con la que él venía? ¿Ustedes creen que el Señor no se iba a agradar de esa ofrenda? El Señor se iba a agradar de la ofrenda. ¿Sí? Ahora, hay varias situaciones aquí, hermanos, que me gustaría tocar con ustedes. La otra es que, como les decía en el sermón del domingo pasado, el templo de Jerusalén tenía varias áreas. Una área era el área de los gentiles, otra área era el área de las mujeres, el área de los hombres. Y en cada una de estas áreas, hermanos, se llevaba precisamente lo que dice el Señor Jesús en los otros evangelios: tiempo de oración. Había tiempo de oración en esas áreas. ¿Sí? Ahora, por lo que se dice aquí en esta porción de la Escritura, este mercado, este comercio, se llevaba en el atrio, que vendría siendo la parte exterior, la parte en donde estaban los gentiles. Entonces, no solamente estaban comerciando, hermanos, como dice el hermano Armando, sino también estaban despreciando o estaban minimizando o excluyendo de la adoración a los gentiles. Quiero que lo noten, hermanos. Las autoridades judías, hermanos, se habían enfrascado tanto en querer cumplir unas leyes de Dios que habían perdido de vista, hermanos, la realidad. No sé, hermanos, si ustedes recuerdan aquella lección de Jesús diciéndole: ustedes pervierten la ley, dicen, es corbán lo que te puedo dar. Les voy a decir más o menos qué pasaba. Los hijos estaban obligados a ayudar a sus papás en la vejez. Estaban obligados. Pero habían dicho algo, los judíos: si tú dices que vas a dar una ofrenda a Dios, le vas a llamar corbán, y esa ofrenda ya no se puede dar a otra cosa. Entonces llegaba el papá de alguien, un viejito, y le decía a su hijo: hijo, ya no tengo para comprar aceite, ¿me das? ¿Y qué creen, hermanos? Un milagro. Todo el dinero de esa bolsa se hacía corbán ese día. De la noche a la mañana le nació la gratitud a ese hijo y le dijo: papá, aquí traigo 20 pesos, pero es corbán. ¿Sí? Aparte eran supersticiosos, hermanos, porque pensaban que Dios se iba a confundir. Que casi te castigo por no ayudar a tu papá, pero como dijiste que esa moneda era corbán, te perdono. Así está pasando con estos judíos de este relato, hermanos. ¿Sí? Están dejando fuera del templo, del culto de adoración, están dejando fuera a algunas personas que ellos han pensado que no son útiles para Dios. Y ahí, en donde ellos piensan que no son útiles para Dios, ahí mismo empiezan a hacer ellos el comercio. Así que lo que al Señor Jesús le molesta no solamente, hermanos, es la injusticia, porque hay injusticia, ¿sí? Pero no solo eso, hermanos. Le molesta que los que se dicen sabios en la ley, los que se... La siguiente. Sí. Los que se dicen que están de parte de Dios, ahora se estén comportando como si estuvieran de parte, pero del mal. ¿Sí?
Con esto, hermanos, y ya para pasar a la siguiente diapositiva, quiero que todos ustedes hoy reflexionen que la iglesia, hermanos, no está llamada a dejar fuera a personas. La iglesia está llamada a ser un lugar en donde todas las personas puedan sentirse amadas y puedan sentirse parte de la iglesia. Cuando ustedes, hermanos, piensen por un momento que una persona no puede entrar en la iglesia por algo que ustedes le vean, antes de eso, hermanos, reflexionen sobre su propia vida. ¿Cómo eran antes de venir a Cristo? Y si seguimos las instrucciones de Jesús, el que esté libre de pecado, hermanos, que no deje entrar a los hermanos a la iglesia. Así vamos a decir. Pero como no va a pasar eso, hermanos, la iglesia tiene que ser inclusiva. Todas las personas que quieran llegar deben ser bien recibidas por la iglesia. ¿Qué es un templo, hermanos? ¿Qué es un templo? Un templo para nosotros es esto que está aquí, este edificio. Pero para los tiempos de Jesús, un templo era un lugar en donde todo lo que hacía uno al llegar, más bien todo lo que uno veía, decía, este templo es de, el Dios. Vamos a pensar que llegaban a un templo y de repente había ahí un trueno, así, dibujado, ¿sí? Y luego entraban y había una estatua así, con un Dios, con un rayo en su mano, ¿sí? Entonces el que llegaba ahí decía, este templo es de Zeus. No había lonas en ese tiempo, ¿verdad? Pero si este templo es de Zeus, porque hay truenos, porque hay una estatua con un hombre con un trueno. Este templo es de Zeus. Entonces, el templo, hermanos, el templo es un lugar que tiene que decirle a todas las personas que llegan a quién le pertenece ese templo. Todos los que estamos aquí formamos la comunidad de Cristo. Ahora, la pregunta para mí es, hermanos, cuando la gente ve a la iglesia, ve un templo de Cristo, ¿es posible que cuando nos vea nosotros manifestemos que somos un templo de Cristo? ¿O qué ve de nosotros? El museo de ser déspotas, ¿no? Nos ve a nosotros como los déspotas. Estamos exhibiendo cómo se debe ser déspota. El museo de la avaricia. No, esta persona no parece cristiano porque todo el tiempo quiere hacer dinero. Nunca habla de otra cosa que no sea dinero. De ese templo estamos hablando hoy, de lo que hace nuestra vida, si de verdad refleja que somos un templo de Cristo, o si estamos reflejando que somos un templo de cualquier otra cosa. ¿Sí? De ese templo decía Jesús que venía a destruir. Y el templo que se iba a levantar, el nuevo templo, lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. La que sigue, por favor. Estos son los 7 signos que les decía, hermanos, de la vida pública de Jesús. El primero es el que acabamos de ver, el hijo del funcionario es el que sigue, el paralítico, la multiplicación de los panes, su caminata o la marcha sobre las aguas, curar a un ciego de nacimiento y Lázaro. Quiero, hermanos, que no pierdan de vista estos detalles en las siguientes lecciones. Cuando vean las lecciones o los relatos que hablen de ellos, van a darse cuenta, hermanos, que Jesús, cuando está en público, necesita hacer un acto para que la gente se dé cuenta
que tiene algo nuevo que decir respecto a la vida religiosa de ese tiempo. Entonces, ahí los vamos a dejar un ratito más para que lo vean y lo cambiamos a la que sigue. Entonces, aquí nos dice, hermanos, lo que les decía, Jesús sube a celebrar la Pascua, ¿sí? Si hubiese en Jesús, hermanos, algún problema con lo que Dios les había demandado en su ley, Jesús no hubiera subido a festejar la Pascua, hermanos, porque Jesús viene a pelearse con la ley, entonces no sube a festejar la Pascua, no, sube. Era obligación de todo judío subir a festejar la Pascua, y de un judío piadoso más, porque todos los judíos tenían que celebrar la Pascua, pero el que era piadoso subía a Jerusalén para celebrarla en el templo. Así que Jesús, hermanos, está diciendo que es un judío piadoso, por eso va a celebrar la Pascua. El mercado del que les hablaba, hermanos, es el mercado que estaba en el atrio exterior. Y quiero que vean algo, hermanos, ¿sí? Quiero que no pierdan de vista esto. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, qué pasó con el templo de Salomón cuando lo van a inaugurar? Si no se acuerdan, déjenme se los cuento así muy rápido. Empiezan a tocar las trompetas, empiezan a tocar los instrumentos musicales. Salomón se pone al pie del templo, eleva una oración y ahí, hermanos, una nube desciende sobre el templo, ¿sí? Y dice el relato de Crónicas que ya no pudo seguir la gente en el templo porque la gloria de Dios rodeó al templo, ¿sí? Ya no pudo seguirse celebrando el culto ni nada porque la gloria de Dios rodeó el templo. Ahora, pensando en eso, este templo en el que está Jesús ya no es el templo de Salomón, es otro, es el que llamamos el segundo templo. Pero pensando en lo que nos dice el relato, hermanos, ¿podría estar la gloria de Dios en este segundo templo? Según lo que nos dice el relato, ¿podría estar la gloria de Dios en este segundo templo? La respuesta es no. Ya no. ¿Y qué sí estaba pasando en ese segundo templo, hermanos? El culto. Lo que no se pudo hacer en el templo de Salomón porque la gloria de Dios lo inundaba todo, ahorita se hace al por mayor. Se están haciendo actividades de culto, ofrendas, sacrificios, está la gente celebrando la Pascua, pero hay una cosa que ya no hay en ese templo, hermanos, la gloria de Dios. Y nuevamente nos preguntemos hoy, todo lo que hacemos aquí en este templo, ahora sí, en este edificio, ¿refleja la gloria de Dios? ¿Vemos la gloria de Dios aquí, hermanos, los domingos que nos juntamos? ¿O ya nuestra vida es monótona y pues hoy es domingo de culto, voy a llegar 9:15 porque ya acabó el devocional, ya paso directito a la escuela dominical? ¿Qué pasa, hermanos? No quiero forzarlos a venir a tiempo, ¿verdad? Pero ¿con qué ánimo venimos a la iglesia? Voy para que no me vaya mal en la semana, voy para que Dios no me castigue, voy porque mi familiar no sana, ¿sí? Voy porque estoy enfermo. Hermanos, venimos a la iglesia porque creemos firmemente que la gloria de Dios está en la iglesia. Les voy a decir otra vez esto, hermanos, y hasta que acabemos Juan se lo voy a seguir diciendo. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. La gloria de Dios está cuando nosotros estamos juntos, hermanos. No pensemos de manera individual, por favor, hermanos.
Si pensamos de manera individual, no somos cristianos. Somos estoicos, ascetas, epicúreos o lo que les guste. Porque estos grupos filosóficos, hermanos, si ustedes los leen, piensan como nosotros. Los estoicos dicen, hay que aguantar, hay que vivir dignamente. ¿Sí? Los ascetas dicen, hay que despojarse de todos los lujos y vivir lo más austeros posibles. ¿Sí? Entonces no hay mucha diferencia entre lo que piensan ellos y lo que pensamos nosotros. Lo que pensamos nosotros, hermanos, es que estando juntos, todos como iglesia, es cuando podemos llamarnos iglesia, juntos, no separados. Y Jesús, el Señor Jesús, hermanos, está constantemente desde el capítulo 1 tratando de decir que cuando está con los suyos, ahí participamos de su gloria. Porque vimos su gloria y de su plenitud tomamos todos, no uno, no el que se ve más santo de aquí, porque desde aquí, hermanos, yo veo a varios que ya una coronita les está saliendo aquí. Pero el evangelista Juan está diciendo que todos tomamos de la gloria. Así que la gloria que se vio en el templo de Salomón, ahora ya no se ve en el segundo templo. Pero si ustedes siguen viniendo a la clase de escuela dominical, van a ver, hermanos, en dónde se vio la gloria de Dios por última vez. Les doy una pista, hermanos. Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La gloria de Dios se vio en la resurrección, en el templo levantado que era Jesús. Jesús es el templo y nosotros somos su cuerpo. Así que la iglesia, hermanos, es un templo de Dios, es el nuevo templo. Hay una referencia en este relato a un salmo, Salmo 69, 9, para que no estén entumidos, hermanos, no les dé frío, búsquenlo, Salmo 69, 9. Quien lo encuentre, que lo lea, por favor. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te esperaban, cayeron sobre mí. Ok, gracias, hermano Armando. El celo por tu casa me consume. Eso es lo que recordaron los discípulos de Jesús. Y ahí es donde se dieron cuenta que Jesús era alguien especial. Porque recordaron la escritura, dice el Evangelio de Juan, el celo de tu casa me consume. Bueno, la escritura que están recordando es el Salmo 69, 9. ¿Sí? A todos, hermanos, aquí les consume el celo de la casa del Señor. Con base en lo que hemos visto, hermanos, yo espero que el celo que los consuma a ustedes no es que vieron a un hermano irse a la iglesia de allá. El celo no, ese celo no. Yo vi a que el hermano se metió a esa iglesia en viernes. No. Tampoco se trata, hermanos, de que un día vinieron al templo y en vez de que hubiera cortinas rojas, había cortinas amarillas con azul. ¿Dónde está la reverencia? No. Porque Jesús, hermanos, no entró a ver eso al templo. ¿Sí? En el edificio, hermanos, pueden haber algunas adecuaciones. Y todas las adecuaciones de aquí van a ser para que el edificio se vea mejor. Pero lo que desató el celo de Jesús, hermanos, lo que desató su enojo, no fue que hubiera animales en el templo, porque algunas personas dicen, es que a Jesús no le gustó ver a los animales. Bueno, hermanos,
¿Y cómo llegaban los animales al sacrificio? Nadie los bajaba por un lazo, hermanos. Pasaban por el templo. Eso sí pasó, hermanos. Los animales sí pasaban por el templo. Pero lo que a Jesús, hermanos, lo enoja es precisamente que las autoridades religiosas estén marginando a un grupo de personas de participar del culto. Que no estén tomando en consideración eso, hermanos. Que estén ejerciendo violencia espiritual sobre los hermanos, sobre los judíos, pues. Obligándolos, hermanos, a desgastarse económicamente con tal de ofrecer su adoración. Jesús, hermanos, está sumamente interesado por nuestras vidas y no nos va a pedir, hermanos, que vivamos en miseria para que Él nos acepte. Las ofrendas, hermanos, por cierto, un paréntesis acá, las ofrendas que nosotros entregamos al Señor no son porque Él nos va a castigar, porque yo así lo he escuchado. Le va mal porque no diezma al hermano. Pero no es un intercambio, hermanos, porque si fuera un intercambio, entonces tendríamos que ver con buenos ojos esos programas de la televisión en donde dicen: si llamas ahora, dice, los próximos 15 minutos se hará tu milagro. Deposítanos aquí esta cuenta que va a aparecer y viene tu milagro. Si empezamos a pensar de manera mercantil, bueno, si Dios, yo te doy, Dios, tú me das, estamos haciendo lo mismo que hacían las autoridades judías, ¿sí? Meter a Dios a un sistema de comercio. Las ofrendas que nosotros entregamos, hermanos, es por gratitud. El apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, esa es una frase que tiene trampa, hermanos, ¿sí? Porque si ustedes reciben 1,000 pesos y van a dar como propusieron en su corazón, di 10. Dios me ama porque lo propuse dar en mi corazón. Dije que iba a dar 10 porque eso propuse. Hay trampa, hermanos. Porque el corazón del que está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje es un corazón dispuesto a dar para los necesitados. ¿Sí? Esa ofrenda ya saben ustedes para quién iba, ¿verdad? Para los hermanos que estaban pasando hambre en una ciudad. Y cuando el apóstol Pablo habla de eso, les está diciendo que deben dar con generosidad. Pero lo que está mal en ese pasaje es que alguien se pare y diga: hermanos, vamos a dar cada uno 1,000 pesos a los hermanos que están sufriendo. Para algunos de aquí, tal vez 1,000 pesos no represente mucho, pero tal vez para algunos sí. Habrá quien en vez de 1,000 pueda dar 3,000. Pero como ya le pusieron 1,000, dijo: listo. Pero habrá algún hermano que 1,000 sea todo su salario. Entonces cada uno debe dar con generosidad de acuerdo a sus posibilidades. Y a eso es a lo que nos estamos enfrentando aquí en Jesús, diciendo que los discípulos diciendo que Jesús se consumía por el celo de la casa del Señor. ¿Cuál era el propósito de la casa del Señor según Isaías? Que fuera casa de oración. Casa de oración, hermanos. ¿Sí? No casa de comercio, no casa de ofrendas. Todo eso, hermanos, es importante, forma parte de nuestra liturgia, es importante. Miren, escuché una historia en el seminario donde estudio. Decía un compañero que estuvo en una iglesia en donde dijeron: vamos a empezar a orar por los hermanos, los que traigan 2,000, los que traigan 2,000, decía el que estaba ahí. Y se pararon pues los de 2,000. Oración así larga. Ahora los de 1,000, no sé si eran esas cifras, pero iba hacia abajo. Ahora los de 500. Y dice que el hermano seguía viendo que habían unos que no se paraban, pues, ¿no?
Hasta que dijo, bueno, ya, los de 50, dijo, también ya por ellos voy a orar. ¿Sí? ¿Notan eso, hermanos? La oración y el dinero, como siempre van de la mano, y es peligroso que los juntemos así. El dinero, hermanos, es una respuesta de nuestros corazones agradecidos. Primero viene la oración, hermanos. Además, en este ejemplo que les puse, hermanos, hay discriminación por los que no tienen. ¿Por qué van a orar primero por los que dan más? Entonces quiere decir que Dios no se agrada de los que dan menos. Pero Jesús viene a derribar esas instituciones abusivas, hermanos. Y estamos hablando ahorita de la parte económica, pero también hay otro tipo de abusivez, otro tipo de abuso. ¿Sí? Que alguien diga, hermano, si quiere que Dios se agrade, tiene que estar aquí martes, jueves, sábado, domingo, abrir y cerrar el templo, tiene que ser el primero y el último en ir. Es abuso, hermanos, porque eso no está en la Biblia. Si el hermano quiere hacerlo, lo va a hacer desde su corazón, pero que nosotros le pongamos esas ataduras solo porque a nosotros nos parece que es así, es incorrecto. Vamos a Jeremías capítulo 7, hermanos. Jeremías 7. Y déjenme leerles esta versión. Jeremías 7. Vamos a leer, sigan con su vista nada más ahí, los versículos 11 al 14. Dice así: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario que está en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Mientras hacían esas cosas, afirma el Señor, yo les hablé una y otra vez, pero no me escucharon. Los llamé, pero no me respondieron. Por lo tanto, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que di a ustedes y a sus antepasados. ¿Sí? Jesús está diciendo que la casa de Dios ahora se hizo casa de ladrones. Jesús no está hablando por sí mismo, está citando a un profeta. Y el profeta al que está citando es Jeremías 7. Particularmente está citando al versículo 11. Cualquiera que hubiese escuchado esta cita, hermanos, hubiera entendido lo que sigue. Dios dice, como esta casa ya es casa de ladrones, y ustedes creen que yo no lo veo, porque lo estoy viendo, dice el Señor, le voy a hacer a esta casa, a este templo, lo mismo que le hice a Silo. Silo fue el primer lugar en donde hubo un templo. ¿Sí? ¿Y qué le hizo a Silo? ¿Qué le hizo a Silo? Lo destruyó. Por eso les dice, vayan y vean lo que le hice a Silo, porque es lo mismo que le voy a hacer a esta casa. Así que los judíos, hermanos, los principales de la sinagoga, los que leían la Biblia, debieron haber entendido cuando Jesús estaba diciendo que el templo iba a ser destruido. Lo debieron haber entendido, porque Él hasta hace unos momentos les había dicho la profecía de Jeremías. Pero no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden, hermanos? Porque le pasa a los judíos lo que le pasa a la iglesia hoy en día también. Sus ojos están cerrados, hermanos. No pueden ver la luz. La iglesia cristiana en el mundo, hermanos, necesita abrir los ojos nuevamente y volver a ser relevante para los que están cerca de nosotros. ¿Sí?
No sé, hermanos, ya con esto vamos a ir terminando. Vamos a la siguiente. No sé, hermanos, ¿qué les parece a ustedes ser cristianos? Hay un video documental en YouTube que se llama Ovejas en medio de lobos. Y es un documental, hermanos, que habla acerca de la iglesia que está en Afganistán. No, en Irán. En Irán. Hermanos, cuando vi ese video, pensé en nuestra realidad. Estos hermanos de la iglesia cristiana no tienen Biblias. ¿Saben qué hacen, hermanos? Agarran un Nuevo Testamento y rompen las hojas y los reparten entre todos. En una casa, obviamente no se tienen un templo. Así que cuando terminan uno sus hojas, se la pasan al que sigue. Y así están rotando ellos la Biblia, hermanos. Pero de acuerdo a los testimonios de ese video, es tanto el anhelo de ellos por leer su Biblia que muchas veces ya rotaron todas las hojas antes de que acabe el año. Otra forma en la que comparten el evangelio en esta iglesia, porque esa iglesia perseguida, eso no se los dije, está prohibido ser cristiano en ese país, Irán, son musulmanes. Otra cosa de esa iglesia, hermanos, es que vamos a pensar que tenemos una tiendita, alguien de nosotros tiene una tiendita. Entonces llega un hermano y le dice, hermano, vengo a comprar. Y en lo que está comprando, el papel con el que le está envolviendo son hojas de la Biblia, hermanos, para que estos hermanos lean en su casa. ¿Qué mueve, hermanos, a algunas personas a buscar a Dios así desesperadamente, hermanos? No hay oportunidad de cantar, no hay oportunidad de orar. Lo único que pueden hacer ellos como hermanos es pasarse la Biblia. Y de vez en cuando lo planean bien, tienen oraciones, reuniones de oración, muy escondidos porque pueden morir. Una de estas personas del documental dice que tuvo la oportunidad de conseguir una visa para ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, cuando llegó a la iglesia de Estados Unidos a la que iba a empezar a asistir, dijo, ¿cómo va a ser este culto? Porque ahí sí pueden estar todos juntos, reunidos, dice. Ahí sí se puede adorar en público, todos tienen Biblia, ¿cómo va a ser este culto? Dice. Y llegó súper emocionada esta hermana a la iglesia de Estados Unidos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que no había ni un ápice de ánimo a como hay en ellos cuando se saludan en Irán. Ni un ápice de ánimo, hermanos, en la iglesia. Parece muerta, dice la persona que está hablando en el documental. Parece que nada más llegan, se sientan y dice, y un suave canción de cuna los está arrullando. Nadie se preocupa por los demás. Se saludan y se van, dice. Así que esta persona en el documental termina diciendo que a los pocos meses de vivir en Estados Unidos le dijo a su esposo, llévame de aquí porque mi fe se está muriendo. Regresémonos a Irán. Y regresar a Irán, hermano, significa regresar a ser perseguidos. Significa a no saber si los van a matar en la próxima redada de policías. Pero prefiere estar ahí con la gente que ama a Dios como ella lo ama, a vivir en un país y estar en una iglesia donde parece que la gloria de Dios no está. El mensaje de Jeremías sigue estando vigente para nosotros. Vean lo que le hice a Silo, dice Dios. Vean lo que le hice. Lo destruí.
lo mismo le voy a hacer a este templo. Gracias a Dios, hermanos, que hemos nacido a un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el cuerpo resucitado de Cristo. En donde sea que se invoque el nombre de Cristo, ahí hay iglesia. Ya, pobres los hermanos judíos que amaban a Dios y Dios les destruyó el templo, porque ya no tuvieron a dónde adorar. Pero para nosotros como cristianos, hermanos, es una bendición que nuestro templo es Cristo Jesús. Y donde sea que se invoque su nombre, ahí se ve la gloria de Dios. Yo creo, hermanos, que este pasaje, este libro, y sobre todo esta historia, nos está llevando, hermanos, de la mano, para que tengamos un nuevo paradigma, una nueva visión de iglesia. ¿Qué es ser iglesia entonces? Así se llama el curso que estamos viendo ahorita. Descubriendo a Jesús en el camino del discipulado. ¿Qué es? Si no es venir a cantar y ofrendar, entonces ¿qué es? Podríamos empezar hoy diciendo, pues lo que es ser cristiano es ser no ladrones. ¿Y qué se robaban? Se robaban la gloria de Dios. Se lo robaban. Porque le decían a la gente, no, Dios no se agrada de ti así, tienes que hacerlo así. Y le robaban la gloria a Dios. Termina el pasaje diciendo que muchos creían en Jesús, pero Jesús no pierde el control, hermanos. Jesús se mantiene ecuánime. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia si de repente no entran ya hicieron, estaríamos así? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Algo estamos haciendo, son los cantos. Es que ya no estamos cantando de gracia y devoción, sino solo del azul. ¿Cómo se llama, hermano, el azul? Solo a Dios gloria, eso fue el cambio, ¿no? Y alguien diga, no es eso, es que el audio mejoró. O es que el pasto cambió, le pusimos pasto diferente, que se ve verde. No, hermanos, Jesús no pierde el control. Ve que mucha gente está creyendo en Él, pero Él no pierde el control. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. Él conoce los corazones y sabe que muchos de los que están creyendo ahí lo hacen solo porque lo han visto hacer milagros. Pero lo que hace diferente a sus discípulos de la gente que se está aglomerando es que sus discípulos creían en Él y creían en la Escritura. Así lo dice. Después de que Jesús resucitó y ellos dijeron, esto era lo que Jesús decía de la gloria. Esto es lo que decía Jesús, que iba a levantar un nuevo templo, su resurrección. Entonces dice que ahí sus discípulos creyeron en Jesús y creyeron en la Escritura. Ojalá, hermanos, ojalá Dios nos hable, ¿sí? Porque puedo yo trabarme a la hora de explicar, o puedo ser muy complicado, muy complicada la clase, que nadie me entienda, pero el Señor es el que está hablando a los corazones de ustedes de diferentes maneras. Y ojalá hoy nos hable para que nosotros no nos robemos su gloria, hermanos, sino que le demos la gloria a Él. Él es el motivo de la gloria de nosotros, hermanos. Él es el nuevo templo. Él es, hermanos, el que nos ha hecho libres, el que nos ha hecho salvos. Acerquemos, hermanos, esta comunidad de fe